Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este sábado 5 de marzo del 2022, sábado después de ceniza, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, el capítulo 5, versículos del 27 al 32. El llamado que Jesús hace a Leví, llamado después Mateo. Leví o Mateo era recaudador de impuestos. A esto le llamaban publicanos. Los publicanos eran los que cobraban el impuesto para pagarle a la metrópoli, o sea, a Roma, al César. Eran odiados por el pueblo por dos razones: porque estaban al servicio de los paganos, al servicio del Imperio Romano, y porque eran deshonestos. Se aprovechaban de su puesto de recaudadores para extorsionar, para cobrar más de lo que se debía, y de la noche a la mañana muchos publicanos aparecían con mucho dinero. En el Evangelio de San Lucas también tenemos a otro cobrador de impuestos, a otro publicano llamado Zaqueo. Zaqueo se había hecho millonario porque era un alto jefe de la hacienda romana en Palestina. Zaqueo se convierte y le dice a Jesús: mira, Señor, voy a regresar 4 veces más a los que he robado y voy a compartir la mitad de mis bienes con los pobres. La conversión, así de radical para los que se han encontrado con Jesús. Leví ofrece un gran banquete, nos dice el Evangelio de San Lucas, por su conversión. Jesús y los discípulos comen con los pecadores. Los fariseos y los escribas discriminaban y no les hablaban a los pecadores. Ellos se creían superiores porque decían que eran observadores estrictos de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Y los pecadores, precisamente por su pecado, por su actitud ante los demás, habían roto la ley con Dios. Por eso no les hablaban. Jesús les contesta que no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. En el Evangelio de San Mateo, Jesús responde y le añade que consulten a Isaías, que dice: no quiero sacrificios, quiero misericordia. La respuesta de Jesús en el Evangelio de San Lucas es evidente. Ha venido a llamar a los pecadores para incorporarlos al esquema del reino de Dios. El nombre de Leví ya no vuelve a sonar en cuanto a la persona de Mateo. Ahora se llamará Mateo, palabra aramea que significa regalo de Dios.
El Leví malvado, ladrón de cuello blanco, que extorsionaba al pueblo, que robaba, que se aprovechaba de su puesto de cobrador de impuesto, al conocer a Jesús, se convierte en el regalo de Dios para el pueblo. Es este paso que hay entre el nombre de Leví y el nombre de Mateo. Leví es antes de conocer a Jesús y Mateo después de que conoce a Jesús. Se convierte ahora de enemigo del pueblo, de ladrón de cuello blanco, se convierte en el regalo de Dios para el pueblo. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida.